Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este 5 de mayo de este 2025. Sí, estamos en una nueva semana de mayo. Ya estamos cada vez más cerca para llegar a esos 6 primeros meses de este 2025. Como siempre, mi agradecimiento a todos los que nos escuchan episodio tras episodio. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando en este nuevo episodio de Conserva la Voz, su podcast conservador. Recuerden que ustedes nos pueden seguir, acompañar, dar sugerencias o solicitar información que se da a través de este podcast, escribiéndonos a través de nuestras redes sociales. Me encuentran como Freddy Silva TV, Freddy con doble D Y, Silva con V, Freddy Silva TV. Solo en la red social Instagram me encuentra como Freddy Silva 80. En el resto de las redes sociales como Freddy Silva TV. Y a través de esas plataformas usted me puede escribir, puede hacer un simple comentario y ser parte de este programa. Para esta semana de mayo tenemos bastantes temas que tocar en esta jornada. Creo que una de las que nos ha llamado mucho la atención es que el gobierno del presidente Donald Trump va a comenzar a pagar $1,000 a los inmigrantes indocumentados que decidan autodeportarse. Esto es algo que, por supuesto, nos llama mucho la atención porque entendemos que la promesa del presidente Donald Trump durante campaña fue, sí, acabar primero con esa inmigración que tiene antecedentes criminales para que toda esta importación de crimen que puede haber sido exportado por un gobierno o una dictadura como la de Venezuela o cualquier otra dictadura que ha inundado las calles de criminalidad en los Estados Unidos, y para ello hay bastante información que tenemos para poder presentar como evidencia. Sin embargo, los planes que había presentado el presidente Donald Trump no tenían que ver con un pago de $1,000 para autodeportarse. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional sugiere que esto le podría beneficiar al bolsillo de los contribuyentes, ya que comparado con lo que realmente cuesta deportarlos o hacer un proceso, llegar hasta una corte y otra vez conseguir el transporte para devolverlo a sus naciones, pues esto es muchísimo más costoso. Pero de todas maneras nos llama mucho la atención que esta administración ya haya decidido que le va a pagar $1,000 a cada uno de los inmigrantes ilegales que se autodeporten de los Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional le está diciendo a los estadounidenses que le estaría ahorrando hasta $1 millón por familia. Los inmigrantes pueden evitar ser arrestados por agentes federales de inmigración si eligen usar la aplicación CBP Home de la administración Trump. El DHS, el Departamento de Seguridad Nacional, va a pagar los vuelos comerciales que salgan de Estados Unidos y luego enviará el efectivo una vez que confirmen su salida. O sea que no es que voy a ir y decir, mire, me quiero deportar, quiero que me manden el dinerito y ya cuando vea yo conveniente, pues voy saliéndome del país. No, la gente, según esta publicación, tiene que ingresar a CBP One y también serán pues aquellos que están sus nombres registrados en esta aplicación y que ya están dentro de los Estados Unidos. Ya se les tiene la información y ellos tendrían que acceder a esta aplicación, presentar su nombre y decir que se van a autodeportar, y una vez que hayan tomado el vuelo o que hayan salido del país, la administración o esta administración le va a pagar el dinero en efectivo una vez que hayan confirmado que están fuera de los Estados Unidos. Este dato me parece interesante.
Según el Departamento de Seguridad Nacional, a los contribuyentes les cuesta un promedio de $17,121 arrestar, detener y deportar a un solo inmigrante ilegal. Ahora, yo entiendo que cuando uno lee este tipo de publicaciones, uno llega a molestarse porque existe una fuerte indignación. ¿Cómo es posible que el contribuyente, el ciudadano americano, a quien le cuesta mucho o cada vez es más duro tener un poquito de capacidad de ahorro? Muchos están ahora con esta crisis ya provocada por la administración anterior, la administración de Joe Biden, donde hemos visto no solo el incremento de la canasta básica familiar, el incremento de los precios de los carburantes, de la gasolina, el diésel, la falta de productos en la cadena de suministros y todo esto que ya lo venimos pasando hace 4 años. Y además, sobre eso, a nosotros nos toca pagar con nuestros impuestos, por ejemplo, $1,000 para que esta gente que se supone no debía de haber llegado o no se le debió haber permitido la entrada, pues ahora nos va a tocar pagar de nuestro bolsillo también estos $1,000. Que aunque diga el Departamento de Seguridad Nacional que en promedio cuesta $17,000 o $17,121 cuesta cada inmigrante ilegal, que lo busquen, que lo arresten, que lo detengan y que lo deporten. Aquí la verdadera molestia debería de ser de cada ciudadano americano en contra del anterior gobierno, porque estamos hablando que se ha promovido y falsamente los medios de comunicación que salen a proteger al Partido Demócrata dicen que no hay evidencia de que se haya promovido. Sin embargo, son estos mismos sinvergüenzas de los principales medios de comunicación los que decían, o a través de muchas de las publicaciones, decían que el gobierno de Donald Trump, porque esto se planteó durante la administración de Donald Trump, decían que era inhumana, antiinmigrante y que solo esperaban y pedían que entrara la administración demócrata para tener una inmigración, entre comillas, más humanitaria o más humana, no recuerdo muy bien las palabras que usaron en campaña. Y ellos promovían que, por un lado, todo aquello que significaba control o la aplicación de la ley por parte de la administración Donald Trump en la primera presidencia, pues era demasiado. No es que era demasiado. Las leyes estaban ya hechas y simplemente había que aplicarlas. Cuando estábamos en una temporada de pandemia, también se termina activando otro tipo de protocolos para evitar ya no solo la inmigración per se como tal, sino también la importación de lo que llamaban personas que podrían estar contagiadas. Y ojo, dato adicional, y no quiero salirme del tema, también se registraron reportes que fueron finamente ocultadas por la administración de Joe Biden, donde miles, no estoy hablando de 1 o 2 casos, miles de personas se reportaron que estaban enfermas con tuberculosis. Una de las enfermedades que ya el siglo pasado Estados Unidos se jactaba de haber erradicado esta enfermedad. Sí, la tuberculosis se ha luchado durante el siglo pasado de una manera brutal porque acababa con miles de vidas en el mundo. Propiamente en los Estados Unidos cobraba igual una alta cantidad de ciudadanos y se creía que esto se había erradicado. Sin embargo, de las denuncias que se hacía a través de gente que estaba siendo revisada o de los pocos que lograron ser revisados, se confirmó que esta gente estaba con tuberculosis. Y al final lo que decidió la administración Biden fue simplemente decir, ya no le hagan pruebas, no le hagan test a la gente, es más, déjenlas pasar por volúmenes grandes, argumenten que ya no hay capacidad para poderlos tener y como que empezaron a hacer que aquellos encargados de la patrulla fronteriza que se supone deberían controlar la frontera y no dejar pasar a la gente, los convirtieron en guía turístico de los inmigrantes ilegales, porque los veían en los pasos fronterizos y en vez de detenerlos, procesarlos y deportarlos, no, los llevaban hasta los autobuses, les daban cierta documentación que venía sobre todo por parte de organizaciones sin fines de lucro, pagadas con dinero de los contribuyentes, pero que se daba a través de la administración Joe Biden.
Entonces se ha permitido un montón de cosas a través de esta frontera. Pero el presidente Donald Trump en su momento había activado un protocolo para evitar esta inmigración masiva. Sin embargo, como se fue promoviendo en campaña al presidente Biden, se decía que todo aquello que se consideraba inhumano, que era antiinmigrante, eso iba a desaparecer si es que Joe Biden era elegido. Y con ello otro tipo de propaganda que se inventaron a través de los principales medios de comunicación, primero para demonizar al presidente Donald Trump y hacer ver que la administración siguiente iba a ser más tolerante, más flexible, más inclusivo con los inmigrantes. Y claro, esta fue una invitación abierta, no solo para el continente americano, no solo para, los ciudadanos desde México hasta Argentina decidan venir, y como que vinieron casi de todos los países de Centro y Sudamérica hacia los Estados Unidos, pero adicionalmente a ello, vinieron en grandes cantidades desde China, desde Rusia, desde Ucrania, desde países de África, igual que de Europa. Entonces, esto fue algo premeditado, provocado, planeado por ese Partido Demócrata que estaba sumado y todavía está comprometido con la agenda globalista. ¿De dónde sale toda esta idea? Y otra vez no me quiero salir del tema. Sin embargo, cuando uno revisa, por ejemplo, el planteamiento tanto de las Naciones Unidas, pero propiamente del Foro Económico Mundial, según ellos va a haber un éxodo masivo de inmigrantes que van a ir hacia Occidente en una cantidad de al menos 1.000 millones de personas. Imagínense, 1.000 millones de personas. Y es que no se trata de que espontáneamente o naturalmente los inmigrantes quieran salir o que... No, la situación primero fue provocada desde la pandemia del COVID-19, que terminó drenando las economías y acabando y sepultando con mucha de la empresa mediana, de aquellos pequeños empresarios que al final ya se vieron sin oportunidades de poder salir adelante y tenían a sus gobiernos cada vez más corruptos. Y además, hay que añadirle muchas otras cosas, tenemos un auge de las administraciones socialistas que, como lo ha venido diciendo ya sea Nicolás Maduro, Daniel Ortega, cualquiera de los dictadorcillos, no solo de nuestra región, sino en cualquier parte del mundo, era fácil acusar a Estados Unidos de ser antiinmigrante o de cualquier adjetivo, con tal de que ellos se vieran bien y no se les fiscalice sus malas administraciones o la forma paupérrima en la que devaluaron sus monedas y acabaron con sus economías y con sus sociedades. Sin embargo, todo esto, como ya está orquestado desde una agenda global, entonces esto se plantea primero desde las Naciones Unidas, igual del Foro Económico Mundial, y para esto hay un detalle o un dato que me parece primordial sugerir que usted revise si usted realmente no cree o no concibe en su mente que exista un plan demoníaco para acabar con gran parte de la sociedad o tenerla constantemente enfrentada. Hay un video de no más de 2 minutos que está en la página oficial del Foro Económico Mundial, donde habla de sus 8 predicciones para el 2030. No es coincidencia cuando hablamos de la Agenda 2030, porque están unidos, porque están de la mano y además es su operador económico, el Foro Económico Mundial de las Naciones Unidas. Dentro de esas 8 predicciones del Foro Económico Mundial, se habla de estos 1.000 millones de inmigrantes que van a llegar hasta Occidente. Y ojo, después nos enteramos, y esto otra vez con evidencia de nuestro periodista o nuestro gran amigo periodista, el señor Oscar el Blue, más conocido como Oscar el Blue, Oscar Ramírez, que él logró hacer estos viajes con las caravanas migrantes desde el Darién. Y a muchos de los que venían de África, por ejemplo, se logró encontrar que les daban primero tarjetas como tarjetas de débito, además de tarjetas de alimento, donde se les pagaba el pasaje hasta la zona que está muy cerca de El Darién, donde hay campamentos de las Naciones Unidas. O sea que no crea usted que esto se trata de una campaña, o más bien de algo espontáneo, porque yo entiendo que el ser humano es nómada por naturaleza. Muchas veces no está bien en un lugar
y pues simplemente emigra. Y esto es muy claro de notar, por ejemplo, en nuestros países, cuando gente de las zonas rurales no está contenta, ya sea con el ingreso que tiene o el tipo de vida que tiene, y simplemente sale a las grandes capitales de esos países y ya han comenzado su primera migración. Y esto es muy natural, por eso ver del ser humano per se. Sin embargo, cuando tú ya tienes instituciones supranacionales que te pagan el pasaje, pues ahí no hay nada espontáneo, no hay nada natural. Aquí se está promoviendo y provocando una agenda globalista, una agenda disruptiva en las sociedades o un choque cultural donde se está provocando dicha situación. Ahora, cuando vemos esta noticia o cuando la vamos revisando, yo entiendo que para muchos, sobre todo conservadores, pues nos causa indignación. Aquí hay un responsable, o hay muchos responsables que son del Partido Demócrata en su mayoría, pero también estos rinos, estos Republicans in name only, solo son republicanos de nombre, pero sin embargo son más demócratas que los mismos demócratas, quienes han colaborado desde la administración anterior para que esto se dé como tal. Se habla en algunos informes de 10 millones de inmigrantes indocumentados, otros hablan de 12 millones, otros de 14 millones de inmigrantes indocumentados que habrían entrado en los últimos 4 años durante la administración de Joe Biden y sus políticas de fronteras abiertas. Ahora, lo que dice el Departamento de Seguridad Nacional es que cada ilegal nos costaría $17,121 para terminar deportándolos hasta sus naciones, y por ello es que se ofrece esta alternativa donde se les va a dar $1,000 en efectivo a los migrantes que decidan autodeportarse. Según Stephen Miller, que es el principal asesor de la política de seguridad nacional, dijo que los ahorros son de hasta $1 millón por familia de inmigrantes indocumentados, considerando los costos a largo plazo de la asistencia social gratuita y el apoyo público. La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo también que la autodeportación es la mejor manera, la más segura y la más rentable para que los inmigrantes ilegales eviten ser arrestados por ICE. La sugerencia de Kristi Noem es: descargue la aplicación CBP Home hoy y autodepórtense. El primer inmigrante ilegal que cobró dinero a través del programa fue permitido ingresar a Estados Unidos por la administración Biden antes de optar por regresar a Honduras desde Chicago. Esto, el reporte del Departamento de Seguridad Nacional. En los primeros 100 días de regreso de Trump a la Casa Blanca, los funcionarios de Inmigración y Control de Aduanas, por sus siglas ICE, ya deportaron a casi 60,000 o 66,000 inmigrantes ilegales. Llevamos apenas 100 días en la administración y gracias al presidente Trump y la secretaria Noem, ICE está utilizando todas las herramientas a su disposición para hacer cumplir las leyes de inmigración de nuestro país y proteger a nuestras ciudades, dijo el director interino de ICE, Todd Lyons. Se habla de 66,000, pero usted recordará, amigo oyente, que el informe que se otorga el pasado 2024, ahí por octubre, noviembre, tanto del Departamento de Seguridad Nacional como de la oficina de ICE, habla de por lo menos 660,000 inmigrantes con antecedentes penales, y de ellos 114,000 tendrían antecedentes con el cargo de homicidio. O sea que si hasta ahora hablan de 66,000, quiere decir que hay una gran cantidad todavía de inmigrantes que toca deportar, porque si haces la comparación de 660,000, o sea, más de 660,000 y que apenas se han deportado 66,000, quiere decir que el trabajo que tiene que hacer todavía esta administración da para largo, pero bien para largo, y que lamentablemente mucho de este trabajo pues se va a tener que pagar con nuestros impuestos. A menos, claro, que esta administración empiece a encontrar una forma creativa para ya dejarle de dar dinero a todas estas organizaciones sin fines de lucro y que toda esa financiación que el Partido Demócrata se inventó para pagar
ayudar, apoyar, asesorar a los inmigrantes ilegales, todo ese dinero más bien sirva para continuar la limpieza de la criminalidad en los Estados Unidos. En otro tema, y que también tiene que ver con esto de la criminalidad, hay un video que se ha hecho viral el día de ayer, el fin de semana en general, ¿no? Pero que habla y que muestra también a una turba, a un grupo de jovenzuelos. Uno llegaría a pensar que incluso son adolescentes o niños que están delinquiendo y serían pandilleros vinculados al tren de Aragua. Si usted digita el tren de Aragua en New York City, usted va a encontrar el video más reciente que se ha hecho viral de estos jovenzuelos que atacan a golpes a efectivos de la policía, sí, del Departamento de Policía de Nueva York, y lo hacen en una de las calles más emblemáticas, en el Times Square, no una de las calles, uno de los lugares más emblemáticos de los Estados Unidos, en el Times Square Garden. En un impactante asalto, le digo, usted tiene que ver este video para quedarse con la boca abierta. Esto es algo que no es muy propio de ver aquí en los Estados Unidos y cada vez se hace más normal, más común ver cómo, y ojo, yo creo que en este aspecto ya no hay que simplemente encasillar, ¿no?, miembros del tren de Aragua o inmigrantes ilegales, no, en general, y esto yo le atribuyo a toda esta basura ideológica que trae Barack Obama. Y con todo esto de la justicia social, la justicia racial, la teoría crítica de la raza, es que han logrado hacer que los más pequeños de la sociedad, me refiero a los niños de edad o de escuela intermedio, y claro, los de high school, y ya de ahí en adelante, mucho peor todavía, se hayan convertido en personas que no respetan la ley, se burlan de ella, no solo la hacen afrentas, sino además la atacan. Esto fue un cobarde ataque que se dio en el Times Square, o por lo menos donde está esta emblemática avenida, lo cual se dio después de un combate de boxeo el viernes por la noche. Allá se estaba disputando esta competición entre Ryan García y Rolly Romero en el Crossroad of the World, en el que los dos policías saltaron mientras intentaban impedir que los matones solicitantes de asilo robaran a un par de jóvenes. Esto es lo que dice el parte oficial de la policía. Dice que estos jovenzuelos, a gente que estaba saliendo del Times Square Garden, comenzaron a robarles. Sí, estos jovenzuelos, a quienes los vinculan con el tren de Aragua, se pusieron a robar a jóvenes que estaban saliendo de este evento, y por ello estos oficiales de la policía tratan de detenerlos y de impedirlos, pero no contaban con que no eran dos, no eran tres. En el video se muestra más de 10 que comienzan a atacar a la policía. Al menos 3 de estos salvajes, porque no tengo otra palabra como atribuirle, al menos 3 de estos salvajes fueron arrestados ya el domingo por la tarde, incluido un presunto líder de la banda de 12 años, y la policía lo identificó a él como a esta rama de la banda criminal venezolana Tren de Aragua como los diablos de la 42. Es así como se llaman. Incluso yo recuerdo que en un informe oficial también en el 2024 se les había puesto como una especie de nickname, como un apodo, como los cara de niños. Y es que cuando los ven, uno realmente llega a creer que se trata de niños delinquiendo, niños de 10, de 11 o 12 años. Sí, esta ramificación de la banda terrorista, estos criminales del Tren de Aragua, tienen una como especie de sucursal o filial conocida como los Diablos de la 42, donde muchos de ellos son menores de edad. Más allá de lo que nosotros podamos leer en este informe que vamos a continuar leyendo, debería ponernos la piel de gallina, debería ponernos no en un pánico, pero sí en una seria preocupación. Porque si estos jovenzuelos con edades tempranas de los 12 años ya están infringiendo la ley, están cometiendo estos actos y además este ataque violento a la policía,
Imagínese lo que viene después. Y ojo, no estamos hablando, bueno, yo entiendo que la influencia podría ser peor si estos fueran estudiantes que están yendo a las escuelas públicas aquí en los Estados Unidos. Pero no podemos descartar esa posibilidad, porque en algún momento estos demócratas, estos socialistas, claro, como se trata de ver la forma en cómo vamos a mantener a toda esta inmigración para que el Partido Demócrata siempre se vea que es el salvador de los inmigrantes, el protector de los inmigrantes, pues no solamente se han encargado de conseguir dinero del pueblo, o sea, de los contribuyentes, para pagarles a estos inmigrantes indocumentados transporte hasta los lugares donde están sus familias, si es que tienen familias. Les han pagado alrededor de 5,000, o sea, de 4,500 y algo en Nueva York, hasta más de 10,000 por familia. Y esta gente pues lo ha utilizado en motocicletas, porque usted sabrá que es parte hasta de la cultura de todas estas bandas delincuenciales del Tren de Aragua, que les gusta hacer siempre ruido con las motocicletas y hacer piruetas, y según ellos creo que esto es una especie de estatus también que se dan entre ellos. Y en vez de comprar, por ejemplo, víveres para su familia o cosas que necesitan para su familia, no, han comprado motocicletas, igual que scooters, y no ha sido precisamente para darle un buen uso, porque hemos visto muchas denuncias también en la ciudad de Nueva York, igual que en el estado de Illinois, cómo han usado estos vehículos para robar celulares a diestra y siniestra, tan propio de los países de tercer mundo. Entonces, todo este dinero ha sido financiado por los contribuyentes. Y ahora resulta que esta gente, no tengo pruebas, pero tampoco es que me cabe duda, de que muchos de estos jovenzuelos de 12 años pueden estar ya en las escuelas, tal vez registrados, no necesariamente yendo a estudiar, pero pueden estar registrados, y otra vez, este es un costo económico para los contribuyentes. Adicionalmente a ello, y lo que en verdad debería preocuparnos, es que esta misma clase de gente está influenciando a los más jóvenes de la sociedad americana. Por eso es que nuestra reflexión debería escalar a una fuerte preocupación, porque esto no solo se está dando en la ciudad de Nueva York o igual un estado como el de Filadelfia, lo mismo que más bien el de Pensilvania, igual que el estado de Illinois, peor ya ni hablar del estado de California, donde este tipo de influencia progresista, este wokeismo y toda esta apertura para la ilegalidad y la criminalidad cada día se normaliza más. A nosotros, creo, desde estos micrófonos, alertar al pueblo estadounidense es nuestro deber, porque los principales medios de comunicación los venden o los muestran como los pequeños niños olvidados o aquellos que no tienen familia, los niños migrantes solos y abandonados en la frontera y los cuales necesitan de nuestro apoyo, nuestra solidaridad, nuestra empatía y todo este tipo de palabras progres que utilizan. Sin embargo, de estos mismos niños de los que ellos hacen referencia, no hablan cuando se trata de la delincuencia que generan. Y aquí hay una pregunta bastante reveladora, ¿no? Dice el portavoz del Departamento de Policía de Nueva York. Dice, ¿qué hará falta para que cambie esta política cuando hay un niño de 11 o ahora 12 años suelto por ahí o cualquiera cometiendo estos delitos? ¿Cuándo prevalecerá el sentido común? ¿Acaso no tenemos una obligación moral? Según el Departamento de Policía de Nueva York, 2 de los inmigrantes son o tienen 16 y 17 años, fueron acusados de obstrucción a la administración gubernamental, disturbios y amenazas. Y el adolescente mayor también fue acusado de agresión a un oficial de la policía, imprudencia temeraria y posesión criminal de un arma. Las fuentes dijeron que un joven de 14 años también fue acusado, mientras que el de 12 años fue detenido y luego liberado en espera de una audiencia en el Tribunal de Familia, y al menos otros 3 miembros de la pandilla, el Tren de Aragua, están bajo investigación. Ninguno de sus nombres fue revelado debido a sus edades. La policía dijo que
Todos los inmigrantes vivían en el Row Hotel de Manhattan. Si viven en ese lugar, pues se supone que se está pagando con el dinero de los contribuyentes. Dice una de las docenas de sitios en toda la Gran Manzana que albergan a solicitantes de asilo a expensas de los contribuyentes. La ciudad de Nueva York se autoproclama como ciudad santuario y ha acogido a miles de migrantes de la frontera con Estados Unidos desde 2022, incluidos pandilleros que se mezclaron y se infiltraron en el país. La crisis sobrecargó a la ciudad y creó un dolor de cabeza para el Departamento de Policía de Nueva York, que se vio obligado a lidiar con una nueva presencia criminal dentro de los hoteles de la Gran Manzana y refugios improvisados en dos enormes ciudades que tienen tiendas de campaña y antiguas escuelas reconvertidas e incluso iglesias. Esto es interesante. Yo en algún momento también en la serie que teníamos en el podcast de Entre Líneas también mostré información, pude demostrar además cómo hay un negocio que es muy lucrativo y que asumo todavía no ha dejado de serlo para el Tren de Aragua y tiene que ver con la prostitución forzada, porque estos mismos salvajes han encontrado a mujeres de su país y de otras naciones también y las han llevado hasta las principales calles para que se prostituyan y le sigan generando dinero a este crimen organizado. Cuando vemos esto, cuando hacemos un análisis en general, realmente nos parece muy preocupante. Por un lado, tenemos a jóvenes o cada vez más niños a quienes son arrastrados a estos campos de delincuencia o a estos actos criminales y que pues la justicia también se ve muchas veces de manos atadas. Sin embargo, ya es más grave cuando tú tienes en general, y ya no hablamos solo del Tren de Aragua, sino tenemos a varias minorías, o en realidad muchos de los jóvenes de distintos colores, razas o credos que se dedican a delinquir, que ya no le tienen miedo a la autoridad y que si tienen que saquear un 7-Eleven, lo hacen. Que si tienen que ir a una tienda de Louis Vuitton y robar las carteras, simplemente lo hacen. Que si quieren delinquir robando un CVS donde se van a llevar incluso solo popcorns o se van a llevar chips, no les interesa. Hay una epidemia de criminalidad que cada vez se está normalizando, donde cada vez son más jóvenes y donde cada vez existe más apatía, un no importismo, desidia por parte de la sociedad que con sus ojos está viendo y escuchando cómo se va deteriorando la sociedad en la que viven. Sin embargo, están calladitos, están cómodos y no dicen nada. Ojalá exista un cambio de pensamiento para que sí también exista un cambio de paradigma en esta sociedad del siglo XXI. Vamos a la primera pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Continuamos con más de Conserva la Voz, su podcast conservador. Esta jornada, le digo que tenemos bastantes temas que abordar. Uno de ellos, el reconocimiento o el premio que recibe Mike Pence, el ex vicepresidente de la era Trump. Y este premio se le da por supuestamente un perfil de valentía en cuanto a el 6 de enero. Y además declaró que sus acciones son el triunfo de la libertad. Cuando yo le digo hay rhinos, o sea, estos Republicans in name only, le cuento que puedo mencionar fácilmente o señalar fácilmente a personajes como Mike Pence. No porque se haya opuesto a que en el Congreso no se apruebe, o más bien no se dé vía a la elección que se da en el 2020, donde Donald Trump, ese 6 de enero, lo que pedía era que se revise, al Congreso se le pedía
que no certifiquen la victoria de Donald Trump hasta que no se revise las denuncias de fraude electoral. Y uno de los que se suponía podía realmente sentar un precedente, y no tanto para darle el gusto o la razón al presidente Trump, que muchas veces ha denunciado que le han robado las elecciones. No, yo creo que no parte por ahí. Es el tema de que ya se tiene varias décadas donde se señala que existe irregularidades en el sistema electoral. Sin embargo, parece que para muchos, sobre todo del Deep State, del Estado profundo, hablar sobre esto te convierte en un antidemocrático o te convierte en un enemigo de la sociedad estadounidense y de su sistema electoral. Sin embargo, eso es todo lo contrario, porque se supone que un patriota, un verdadero ciudadano que ama a su nación, si ve que hay algo que no está bien, si ve que hay algo que no funciona o que existe denuncias de que algo no está marchando bien, se supone que el patriota pone por encima su amor por el país. Y si el país está cometiendo errores, se supone que hay que mejorarlo. ¿Por qué? Por el bien del país. Porque una vez que el país marcha bien, sus ciudadanos son los primeros que reciben esa forma buena de fiscalizar, de administrar todo lo que es el Estado. Sin embargo, ese 6 de enero convirtieron, ¿no? Muchos, y yo digo, esto también fue planeado, no creo de ninguna manera que esto haya sido una cosa fortuita que simplemente se dio. No, aquí asusaron y cuando uno revisa muy a fondo todos estos detalles, se da cuenta que tanto los demócratas, igual que los del Estado profundo, los rinos, se pusieron de acuerdo con los principales medios de comunicación para llevar adelante esto que es la gran mentira que lo pusieron ellos mismos, ¿no? De hablar de una irregularidad o de fraude electoral. Ellos dijeron que la gran mentira es decir que hay fraude electoral. No. Lo que nosotros debimos exigir como ciudadanos es que se tenga que revisar el sistema electoral y por ende revisar que cada estado le ponga mucho más empeño a lo que son las elecciones, porque hay documentales interesantes y trabajos de investigación que ya han demostrado, incluso de finales del siglo pasado, cómo hay la posibilidad de cometer fraude electoral. Y no estoy hablando solo en cuanto a que las personas iban, sin tener el derecho de ser ciudadanos, iban a votar. O que igual votaban 2 veces, o que secuestraban las boletas por correo, y esto se ha dado mucho en los geriátricos, donde generalmente están, o los asilos de ancianos, creo que lo conoce mejor la gente, pero un geriátrico también, donde los adultos mayores, muchos no tienen ni idea, pero pues están registrados para votar, y ahí nunca falta el vivo, el inteligente, el astuto, que agarra las boletas, las llena por ellos y simplemente las manda. Entonces, eso digamos dentro de lo más normal que se ha visto en cuanto a cometer errores, sino también, por ejemplo, yo puedo dar, no digo testimonio, pero sí mencionado, un trabajo de investigación, un peritaje que se hizo en Arizona. Uno de los condados que más problema tiene en cuanto a elecciones, y es el condado además mucho más grande, donde vienen años peritos, ingenieros, haciendo trabajos de investigación para ver si existe o no la forma de cometer irregularidades. En el condado de Maricopa se pudo encontrar en una de estas investigaciones que, por ejemplo, tenían acceso a los servidores y que alguno de estos servidores no solo contaba con un disco duro, sino que contaba con 2 discos duros, los cuales uno estaba en línea con el sistema oficial. Sin embargo, el otro era capaz de poder ser ingresado por una cuenta o o sea, tenía un acceso que era independiente y el cual podía hacer modificaciones. Se encontraron más de 60,000 irregularidades en este sistema. Sin embargo, con todo y eso que se ha demostrado, todavía el condado de Maricopa, en lo que va de estas últimas elecciones, todavía tiene denuncias de irregularidades. Y esto no es nuevo y no es único solo en el condado de Arizona. No solo en el estado de Arizona, en el condado de Maricopa. Son en muchos otros estados que son demasiado débiles en cuanto a su control. Y por ello, lo que se quiere desde esta manifestación del 6 de enero, lo que se quiere es que presten atención.
sobre todo los políticos, de que tiene que haber una forma más fuerte de control, pero también que si existe denuncias de irregularidades, que ya existen además pruebas de esas irregularidades, porque hay sentencias que se han dado por fraude electoral, que se tome acción sobre ello. Y que también a esta prensa progresista, a estos enemigos de la democracia, que si han cometido toda esta fanfarria de poner la gran mentira para poder establecer que nunca hubo un fraude electoral, que hagan la fe de ratas, que confiesen a su audiencia, que le digan a su público que sí se equivocaron, que es eso mentira que empezó a decir la AP de que Donald Trump denunció fraude electoral sin tan solo siquiera tener una prueba de dicho fraude. Hoy podemos revisar heritagefoundation.org y créanme, usted va a encontrar ahí las denuncias que han terminado en sentencia y que son miles, no es que sean decenas o centenas, son miles de casos que han llegado a la corte y que tienen sentencia por fraude electoral. Entonces, si tenemos toda esta evidencia, ¿por qué los medios de comunicación le siguen creyendo o le siguen mintiendo más bien a su audiencia diciendo que no hubo fraude electoral? O peor aún, tenemos esta premiación de la que estamos hablando del ex vicepresidente Mike Pence, que recibe este reconocimiento al premio Perfil de Coraje John F. Kennedy como un reconocimiento a sus acciones. Lo peor es lo que dice Mike Pence. Dice, nuestras instituciones se mantuvieron firmes ese día, no gracias a ninguna persona en particular, sino porque los líderes de ambos partidos políticos, republicanos y demócratas, cumplieron con su deber. Esto a mí realmente me llama la atención, porque hay que saber leer entre líneas. Este párrafo es fundamental para aquel disidente que no se cree y no se come todas estas noticias que vienen de la prensa progresista. Se lo voy a leer para que usted también lea entre líneas conmigo. Nuestras instituciones se mantuvieron firmes ese día, no gracias a ninguna persona en particular, sino porque los líderes de ambos partidos políticos, republicanos y demócratas, cumplieron con su deber. La afirmación de nuestras instituciones ya nos está diciendo que Mike Pence es parte del Estado profundo, ese Deep State que es el que maneja y gobierna el país. Y no importa por quién votes, no importa a quién el pueblo estadounidense le entregue las riendas del país. No importa. Aquí Mike Pence lo está diciendo muy claro, son nuestras, no son del pueblo, son nuestras. Porque además hace la poderosa afirmación de que los líderes de ambos partidos políticos, republicanos y demócratas, cumplieron con su deber. No está hablando en ningún momento de que hay un deber que ha sido otorgado por el pueblo estadounidense para los políticos, no. Está hablando, yo entiendo también que aquí está mandando el mensaje para que sea divulgado por los principales medios de comunicación de que hay un bipartidismo. Eso que nos tratan de mentir y engañar diciendo que el Partido Republicano, con su filosofía, su política, se pone de acuerdo con el Partido Demócrata, que tiene su forma de pensar y cada quien parecen polos opuestos. Sin embargo, en bien de la nación, por el bien del país, dejan de lado sus posturas filosóficas y hacen construcción de país, y por ello es que se mantiene firme. Aquí, en esta declaración que hace Mike Pence, nos dice muy claramente, primero, que las instituciones, lo que quiere decir el Estado per se, no es del pueblo, sino que le pertenece a los partidos políticos, o a los líderes, en este caso, tanto republicanos y demócratas, y ellos cumplieron con su deber. Y cuando dice no gracias a una persona, está haciendo referencia a Donald Trump, que viene a ser el eje disruptivo de este bipartidismo que se quiere seguir planteando a través de los principales medios de comunicación. Mike Pence, cuando es reconocido por esto, pero además hace este tipo de declaración, y voy a continuar con lo que además dijo. Así que vine esta noche a reconocer el mérito de quien lo merece, pero también a decir que en estos tiempos de división, en estos días de ansiedad, sé en mi corazón que encontramos nuestro camino hacia adelante como una sola nación. Otra vez, aquí está haciendo mención a lo que es el trabajo político, pero además dice que hay tiempos de división. ¿Quién crea estos momentos de división? ¿Quién crea estos días de ansiedad? Eso también tendríamos que preocuparnos y preguntarnos cada uno de los ciudadanos.
Mientras el resto de la nación está trabajando duramente, ya sea como empleado o igual como dueño de su pequeño negocio, en ver cómo va a generar dinero para pagar su renta, para pagar el alquiler, para pagar su hipoteca, para traer comida a la mesa, pagar el transporte de la familia, igual que la ropa, y si es posible, y si da la oportunidad de un pequeño viaje recreacional, pues están constantemente ocupados. Sin embargo, no están pensando en esta parte de la política. Mucha gente está totalmente ajena. Por eso es que cuando este tipo de politiqueros, como Mike Pence, dice, las instituciones, dice, no, nos pertenecen. Nuestras instituciones, dice, se mantuvieron firmes. No está haciendo referencia a que el pueblo estadounidense se mantuvo firme. Y es que el pueblo estadounidense, como lo dijo en su momento este think tanker o este pensador chileno, Axel Kaiser, el Estado no somos nosotros. El gobierno no somos nosotros. El gobierno es esa casta política. Y se supone que el Estado está ahí para administrar lo que entendemos por nación y administrar también la ejecución de las leyes. Sin embargo, ya a esta altura del siglo XXI, vamos viendo que se extralimitan en sus funciones, porque el administrador como tal ya no solo administra, sino persigue, calla, censura, o sea, va acallando a las personas, hace el ejercicio de la censura o igual los cataloga, como lo hizo la administración Biden al decir que los padres se convierten, o sea, los padres bulliciosos, tumultuosos, que no quieren la ideología de género y van a protestar en las reuniones escolares, son terroristas domésticos. O igual, si eres un católico, te ponen como un ultraderechista, el cual también se convierte en un enemigo, en un terrorista doméstico, y después te investigan o utilizan las oficinas federales para investigarte. Hay una extralimitación que se da por parte de los gobiernos de turno y de quienes en su momento creen que son dueños de la nación. Por ello, Axel Kaiser decía, nosotros no somos el Estado, nosotros no somos el gobierno, es la casta política. Y por ello, cuando existen demandas, porque si nosotros fuéramos el Estado, nosotros decidiríamos, por ejemplo, qué es lo que nosotros queremos y nos conviene para tener como un sueldo básico o lo que llamamos el ingreso básico nacional, ¿no? Lo que vendría a ser el sueldo básico nacional en otras naciones. En vez de aquí en los Estados Unidos se habla de tener el pago por hora a nivel nacional. Si nosotros fuéramos el gobierno, si nosotros los ciudadanos de a pie fuéramos el Estado, nosotros decidiríamos, por ejemplo, que en vez de 10 o de 15 dólares por hora, pues no, que nos paguen 100. Y así lo dejaríamos. Y total, también tendríamos otro tipo de decisiones. Pero no, nosotros no decidimos eso. Y por eso existen todas estas corrientes o estas ramas políticas que lo que hacen es, en nombre de ciertos colectivos, van ante sus parlamentos y protestan o piden que se elabore una ley a través de un político y pues después de ello se aprueba. Pero otra vez, nosotros no somos el Estado, nosotros no somos el gobierno. Por ende, tampoco somos dueños de lo que en teoría se supone cada pedazo, cada espacio de lo que es la territorialidad debería pertenecer a cada ciudadano estadounidense. Pero no lo es. Terminamos pagando la casa y después seguimos pagando impuestos. ¿Por qué? Porque no nos pertenece. Se supone que hay muchas preguntas que deberíamos hacernos, pero le digo otra vez, la gente está tan ocupada en realizar sus actividades para conseguir el pan de cada día y traer a la mesa la protección y también procurar la prosperidad para su familia, que muchos de estos temas simplemente no los toma ya en cuenta. Por ello, politiqueros como como Mike Pence, al final terminan no solamente traicionando la idea, filosofía o el voto de una parte de la población, sino que incluso quienes están detrás de este poder, de este Deep State, terminan dándole un premio como el que le dieron a este personaje, perfil de la valentía, por, entre comillas, su traición o su trabajo que hizo para
dar legitimidad a esto que llamaron el 6 de enero como una insurrección en el Capitolio. Hay otro tema que también me parece interesante mencionar, y esto tal vez para muchos les va a sonar teoría de conspiración, pero cuando usted vaya revisando datos interesantes que pues salen por parte de esta mujer, yo diría una valiente mujer estadounidense que denuncia muchos de los problemas de corrupción a nivel federal y además ha sido perseguida por muchos años, investigada. Realmente es muy tenaz lo que hacen contra esta mujer, y aquí en muchos de los medios de comunicación o igual cualquier otra plataforma la ha tratado de encasillar en teorías conspirativas. Sin embargo, cuando uno hace una revisión y además un trabajo de investigación sobre quién es esta mujer, el papel que ha desempeñado, hay mucho de cierto en lo que ella denuncia. Este artículo sale el día de hoy y usted lo puede encontrar en el New York Post con el titular: un funcionario de Bush o una funcionaria de Bush afirma que Estados Unidos construyó una ciudad subterránea secreta que costó $21,000 millones a los contribuyentes. ¿Para qué? Para que puedan vivir ahí gente rica o poderosa en caso de un evento catastrófico o de casi de extinción. Le estoy hablando, sí, de la exfuncionaria de vivienda que trabajó durante la presidencia de George W. Bush, Catherine Austin Fitts. Sí, acuérdese de este nombre, Catherine Austin Fitts. Hay documentales interesantes, lo de los primeros que yo pude encontrar en cuanto a el nuevo orden mundial, de lo que es una élite globalista. Hay muchas participaciones en las que tiene Catherine Austin Fitts, que también habla, por ejemplo, sobre lo que es la reserva, el Banco de la Reserva Federal. Prácticamente desnuda toda esta idea del Banco de la Reserva Federal, que no es más que una... Bueno, los dejo a ustedes para que lo puedan leer. Les decía, un exfuncionario de vivienda que trabajó durante la presidencia de George Bush ha hecho una sorprendente afirmación de que el gobierno de los Estados Unidos pasó años canalizando dinero hacia la creación de una ciudad subterránea secreta donde los ricos y poderosos pueden refugiarse en caso de un evento de casi extinción. Catherine Austin Fitts, que se desempeñó como secretaria adjunta de Vivienda y Desarrollo Urbano para Vivienda entre 1989 y 1990, hizo las impactantes declaraciones durante una aparición en el podcast del ex presentador Fox News, Tucker Carlson, aunque no hay evidencia concreta que respalde sus afirmaciones. Fitts, la mujer ya de 74 años, originaria de Filadelfia, citó una investigación del economista Mark Skidmore de la Universidad Estatal de Michigan, quien publicó un informe en 2017 afirmando que él y un equipo de académicos habían descubierto $21 billones en gastos no autorizados en los departamentos de Defensa y Vivienda y Desarrollo Urbano durante los años de 1998 y 2015. En ese momento, Skidmore señaló que comenzó a investigar el gasto no declarado después de escuchar a Fitts referirse a un informe que indicaba que el ejército tenía $6,5 billones en ajustes o gastos no respaldados en el año fiscal 2015. Dado el presupuesto de $122,000 millones del ejército, esto significaba que los ajustes sin fundamento representaban 54 veces el gasto autorizado por el Congreso. Normalmente, estos ajustes en los presupuestos públicos representan solo una pequeña fracción del gasto autorizado, según el informe. Inicialmente, Skidmore dijo que pensaba que Fitts había cometido un error, afirmando que asumía que ella había querido decir $6,500 millones, no billones. Encontré el informe yo misma, es lo que dice ella, y efectivamente eran $6,5 billones. Según Fitts, que trabajó como banquera de inversiones antes de unirse a la administración Bush, ese dinero se utilizó para financiar el desarrollo de lo que ella describió como una base subterránea, infraestructura urbana y sistema de transporte que se ha mantenido oculto al público.
Una de las cosas, y esto es lo que ella menciona, y lo voy a citar textual, una de las cosas que he analizado al realizar esta investigación, a dónde va todo este dinero, es la base subterránea, la infraestructura de una ciudad y el sistema de transporte que ya viene construido. Hemos construido una cantidad extraordinaria de bases subterráneas y supuestamente sistemas de transporte. Ella también dijo a Tucker Carlson que pasó 2 años investigando dónde habían ido a parar los 21 billones de dólares, alegando que descubrió evidencia de que hay 170 instalaciones secretas solo en Estados Unidos, y explicó que ella y un equipo de investigadores revisaron todos los datos y todas las acusaciones sobre bases subterráneas para conjeturar cuántas podrían existir. Además, Fitz afirmó que varias de estas bases están ubicadas debajo de los océanos, no solo bajo tierra. Hicimos un análisis sistemático e intentamos estimar nuestra estimación. Esto es totalmente una estimación, o sea, puede ser una especulación, como usted mejor quiera entenderlo, de cuántas bases subterráneas hay, tanto subterráneas en Estados Unidos como subterráneas bajo el océano alrededor de Estados Unidos. Y nuestra estimación era de 170 con una red de transporte que los conectara. Cuando Carlson preguntó, esto durante la entrevista, cuál es el propósito de estas bases subterráneas, Fitz respondió que se utilizarían si se crearía un evento de casi extinción que estaba muy cerca en el horizonte. Sin embargo, añadió que cree que estas llamadas bases también podrían ser utilizadas por el gobierno para llevar a cabo proyectos secretos como un programa espacial secreto. Carlson respondió afirmando que en realidad conocía a un contratista que trabajaba en Washington, D.C. y declaró: recuerdo que me habló de una caja de energía como una caja de transformador en la Constitution Avenue, esto en Washington, D.C. Me dijo que esa caja era en realidad la salida de la Casa Blanca. Y pensé, es una locura que en medio de esta gran ciudad donde vivo se pueda construir algo así sin que yo me diera cuenta. Carlson dijo que siempre había asumido que ese tipo de bases solo se encontraban en Washington, D.C., y que estaban destinadas específicamente a algún tipo de guerra nuclear, a lo que Fitz respondió: en parte sí lo son preparativos para una catástrofe. En cuanto a cómo se abastecen de energía estas supuestas ciudades e instalaciones, Fitz dijo que cree que el gobierno ha contratado una forma de generar energía innovadora que, en su opinión, se está utilizando para mantener en funcionamiento. Estoy convencida de que esta energía existe. Si observamos muchas de las naves ultrarrápidas que vuelan alrededor del planeta, no utilizan electricidad clásica. Las polémicas afirmaciones de Fitz, de esta mujer, llegan apenas unos meses después de que una empresa con sede en Virginia llamada SAFE, Strategical Armored and Fortified Environments, revelara sus planes para un búnker del fin del mundo de lujo de $300 millones, exclusivo para miembros, llamado AERI. La empresa afirma que las instalaciones ofrecerán atención médica impulsada por inteligencia artificial, programas de bienestar y la capacidad de combinar protección y lujo de una manera nunca antes vista. SAFE dice que planeaba construir los búnkers que costarán cada uno una cuota de membresía de $20 millones en los 50 estados, pero que iba a construir el primero en Virginia debido a su proximidad en Washington, D.C. Es el estado más rico per cápita, declaró previamente un portavoz de la compañía Realtor.com. Es el epicentro del grupo demográfico más selecto del mundo para algo como esto. Uno podría pensar, cuando lee este tipo de afirmaciones o estas entrevistas, que ya la gente se volvió loca, que lo que está buscando es un poco de atención o likes. Si se tratara de esta juventud que hace sus TikToks, se cae o resbala intencionalmente, otros hasta se tiran desde edificios para conseguir unos cuantos likes y tratar de ser virales, no importa, así será un solo día y después el resto de la humanidad ni se acuerda de quiénes son ellos, yo podría creer que sí. Sin embargo, cuando uno revisa el historial de esta valiente mujer, Catherine Austin Fitz, realmente lo que está detrás de lo que ella dice tendría, en mi
en mi consideración, en mi opinión, tendría que ser tomado muy en serio. Más allá de lo que usted pueda creer que va a haber un evento catastrófico, no necesariamente porque venga un meteorito a destruir la Tierra, no, sino porque esta gente del Deep State lo que quiere es presionar y llevar, por lo menos eso hemos entendido, una guerra sin precedentes. No estamos hablando de una tercera guerra mundial convencional, como la hemos tenido el siglo pasado, sino llegar a una guerra nuclear de la que siempre ha mencionado debemos evitar, lo que ha dicho el presidente Donald Trump. Sin embargo, esto de que hayan construido una ciudad para ricos y poderosos que ha costado $21 billones, no me parece descabellado, tampoco me parece algo iluso o imaginario. Al contrario, tal vez lo que se debería es permitir saber si realmente existe dicha construcción o no. Si la pagamos nosotros, porque yo estoy casi seguro que además, porque la mayoría de estos politiqueros usan el poder para primero tener un ingreso económico y a partir de ahí tener otra vez más poder político y después hacer que el pueblo estadounidense, que inicialmente le paga su sueldo, después le pague el mejor estilo de vida que tenga a través de nuestros impuestos. No me cabería duda, o créame, no dudaría en creer que esta construcción subterránea, si es que la hay, la hayamos pagado nosotros, los contribuyentes. Lo que sí me queda claro es que si ya hay la alerta, habrá que hacer más trabajo de investigación y así realmente saber si existe o no dicha ciudad construida, quién la pagó y si el ciudadano americano no está conforme con todo esto que se ha hecho, porque además está dando lujos y comodidades para esta élite política, pues habrá primero que llevar a un proceso de investigación, habrá que llevar también a este proceso a gente que se haga responsable y si hay sanciones, que también se dé estas sanciones que sean ejemplarizadoras para que la politiquería no crea que vaya a salirse siempre con la suya. Soy Freddy Silva, gracias por haberme permitido acompañarles en este episodio de Conserva a la Voz, la promesa de reencontrarnos mañana con otro episodio para conservadores. Buenos días, buenas tardes, buenas noches donde quiera que nos hayan escuchado y como siempre, ejercitemos la decencia que nada nos cuesta. Permiso.